Buenas noches, soy la audiencia. En el círculo artístico, hoy es un día importante porque ha venido a Menorca a hablarnos sobre la piedra en seco y sobre el gótico, dos especialidades que domina desde hace tiempo. Arturo Zaragoza Catalán se licenció en arquitectura en la Universidad Politécnica de Valencia. Defendió su tesis doctoral en la misma universidad, obteniendo el premio de tesis doctorales del Colegio Oficial de Arquitectos de Valencia. En la actualidad, desde 2008, es también académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos y de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Ha sido inspector del patrimonio de la Generalitat Valenciana desde 1983, habiendo dirigido y supervisado numerosas obras de restauración y de conservación en el ámbito de la Dirección Territorial de Castellón. En el campo de la docencia ha participado como docente en la Universidad Politécnica de Valencia, en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo y en la Jaime Jaume I, entre otros nacionales, y ha colaborado también con la Universidad de Firenze, con la Universidad de la Sapienza de Roma y con la Universidad de... Ya van bastantes cosas y la Universidad de Palermo. En el campo de la investigación, su obra escrita es de referencia para los investigadores en el ámbito medieval y postmedieval de la comunidad valenciana. Asimismo, es autor de numerosas publicaciones sobre arquitectura popular, catalogación monumental e historia de la arquitectura gótica y tardogótica. Cabe destacar, entre otras, arquitectura floral rural primitiva en secano, el control de la forma en la arquitectura medieval. Sus líneas de interés son la arquitectura popular, la arquitectura gótica, la historia de la construcción y la conservación de monumentos históricos. Ha actuado en numerosos concursos y conferencias de carácter nacional e internacional en los que ha actuado como ponente en unos casos y como parte del comité científico en otros. Pero bueno, yo creo que es el momento de cederle la palabra al distinguido conferenciante. Bien, muchas gracias y muy buenas tardes. Y ante todo quería agradecer la invitación a la Sociedad Histórico-Arqueológica Martí y Bella, porque es una ocasión increíble que yo, tenía ganas de contactar con gente que supiera, que me hablara de las barracas de Puntanati, de los ponts de la misma zona. Yo llegué aquí a Mallorca por una serie de circunstancias, ahora no voy a contar, ¿no? Hará unos 20 años, hubo una persona que me llevó a todos estos sitios y a mí Puntanati me dejó deslumbrado. Yo, la verdad es que no me atreví a volver porque digo, no sé si voy a volver yo solo a saber ir, ¿no? Y cuando la sociedad y el amigo Agustín me invitó, he venido hasta con la muleta, ¿no? Hasta con la muleta porque me caí hace 3 semanas y yo dije, no sea que luego no pueda venir, ¿no? Digo, aunque sea con muleta, me voy a Menorca, a Ciutadella, a ver las barracas y a hablar con ustedes de este tema. Yo también quería disculparme porque hablar de piedra en seco en Menorca es como ir a vender hielo a los esquimales.
Quiero decir que yo ya no les voy a poder, no sé qué voy a poder decir que ustedes no hayan visto, que no sepan y que lo hayan visto de una forma fantástica. Bien, lo primero que quería decir, es que aquí me ha saltado una cosa, es que esto que nosotros lo tenemos... ¿No se oye? ¿Ahora? Hay que acercarse más al micro. ¿Ahora? No. Ahora lo he apagado. ¿Se oye? Ahora sí, acerca-li. Acerca-li fa un mes. Que s'apropi. No, yo creo que ahora se oye bien, ¿verdad? Sí. Sí, son los misterios de la Sí. electrónica. Bien, yo creo que esto de la piedra en seco, que nosotros tenemos tan natural, que lo tenemos tan asumido, que lo tenemos visto de toda la vida, que nos parece normal, etcétera, 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 resulta que no es nada normal. Es una cosa muy, muy, muy moderna, muy moderna. Muy moderna desde el punto de vista de la historia de la arquitectura. La demostración es esta imagen que tienen aquí. El dibujo de Die Balearen, del archiduque Luis Salvador de Habsburgo, de esta barraca que ustedes conocen también, la del conde creo, ¿verdad? Bueno, pues esto es la primera ilustración de una barraca de piedra en seco a lo largo de toda la historia. Nunca antes se había representado, nunca en toda la historia de la arquitectura europea, una barraca. La primera que se reproduce es una de Menorca, ¿no? También hay que tenerlo en cuenta. Pero esto es muy importante porque el relato mítico de la barraca inicial, de la construcción de la cabaña primitiva, que sale ya en Vitruvio, en el historiador romano Vitruvio, que habla de cómo tiene que ser la arquitectura, cómo nace la arquitectura, siempre desde Vitruvio hasta el siglo XX, ¿no? La barraca primitiva era una barraca vegetal. Nunca era una barraca de piedra en seco. Es que Vitruvio nunca había visto una barraca de piedra en seco. Y tanto. Pero sí, vivía en Italia, en zonas donde además hay muchas barracas de piedra en seco. Todos los historiadores de la arquitectura que han habido desde entonces, muchos de ellos, o la mayoría, han podido ver barracas de piedra en seco. Pero han pasado por delante, pero no las han visto. No las hemos visto hasta el siglo XX. Es un tema que me parece particularmente curioso e interesante. Empieza a verse justamente con un geógrafo, el archiduque Luis Salvador de Habsburgo, aunque bueno, no que era un geógrafo, ¿no? Y empieza a verse por primera vez por un arquitecto en 1914, Joan Rubió, un discípulo de Gaudí, escribe un articulito de 14 páginas en el anuario de la Asociación de Arquitectos de Cataluña y cuenta un paseo que ha dado por Cataluña y dibuja una serie de barracas de piedra en seco. Es muy curioso, pero el artículo de Rubió sigue siendo de actualidad todavía. Sigue siendo de actualidad porque no les han escrito desde el punto de vista de la arquitectura cosas tan buenas, tan interesantes y tan profundas como las que escribe Rubió en 1914. Hay que venir a estos años, de 4 años para acá, para volver a ver lo que estamos. Por eso les digo que estamos ante un tema muy moderno, muy moderno. Pero antes de hablar de la barraca de piedra en seco, yo creo que hay que hablar de la piedra en seco, simplemente, ¿no? Ya les decía que ustedes ya saben perfectamente lo que es. Yo les traigo imágenes de la península, de la zona que conozco mejor, que es la zona de Castellón. Esto es el barroco de la Valltorta, en Castellón. Y este es el paisaje que hay, el tipo de paisajes que hay por todo el Mediterráneo. Por todo el Mediterráneo son esos roquedales inmensos, que parece que sean zonas de imposible cultivo. Zonas de imposible cultivo. Entonces estos paisajes hay que arrancar las capas calcáreas, hay que remover las piedras, transportarlas, almacenarlas, construir nudos y bancales, y allí refugios, aljibes, etc. Y con todos estos trabajos, el pastor, el agricultor se convierte en un arquitecto. Aquí vemos, rompiendo, esto es una fotografía de 1988, con los perpales, rompiendo las rocas, lo que les decía, es del paisaje interior, se ha ido transformando, y al final llegamos a estos paisajes abancalados, todos estos que les estoy pasándose en la provincia de Castellón y a pocos kilómetros unos de otros, ¿no?
O sea, hemos pasado de un roquedal inmenso, improductivo totalmente, a estos bancales que podrían servir también para pastoreo o pueden ser para agricultura. Las bancales, estos en plan orgánico, y luego el agricultor, el arquitecto que lo ha hecho con un gran ingenio. Aquí vemos que las barracas de piedra en seco hay muchos tipos de poner. La primera sería más parecida a las que vemos por aquí, por Menorca. Seguramente, si nos vamos a la zona de Morella, que en la piedra salen lajas, pues veríamos ese rastell chitat, esa zona con dientes que parece que sea almenao, el doble rastell. Son soluciones que no vienen de la imaginación ni del capricho, sino que vienen de la propia geografía, como vamos a ver ahora, ¿no? Lo mismo se haría con el portell, los entradores, los contadores de cabras. La imagen que vemos arriba a la derecha es un contador de cabras o de ovejas. Es decir, cuando vas con el rebaño, tú las vas haciendo pasar por esa puerta, gracias a lo cual puedes contar el número de ovejas fácilmente, que si no sería una cosa complicada. Escaleras. Hay muchos tipos de escaleras pegadas al muro, o por ejemplo, la que está en la parte inferior de esta, la que señalo yo ahora, ¿no? Esa es un... Sí, no, da lo mismo, yo creo que se ve bien. No soy amigo de la electrónica. No, pero fíjense, porque estas piedras que salen del... Aquí, si me dice el amigo Agustín que aquí se llaman botadors. Sí, la más interesante es la que está más para abajo, en la cual, para subir por la escalera... Muchas gracias de todas formas. No. Bien, se llama de cabra porque una persona puede subir, ¿no? Haciendo así, así y así, pero una cabra no puede subir porque no puede dar la vuelta. Es decir, una visión muy inteligente para que la cabra no pueda subir de un bancal a otro bancal. Por ejemplo, las de la derecha son balonas que se ponen alrededor del árbol y que permiten que la humedad del ambiente, sobre todo en zonas que están muy cerca de la costa, se deposite en las raíces del árbol. Bueno, más paisajes de estos de piedra en seco, todos construidos. Vamos a la geografía de la barraca. Vamos a la geografía de la barraca, ¿no? Cómo se distribuye por todas partes. La primera cosa que hay que decir es que piedra en seco hay en todo el mundo. Hay también en China y en el Japón. Yo el otro día estuve en un congreso y había chinos y japoneses y bueno, no les he traído cómo se dice barraca, cómo se dice muro de piedra en seco en chino y en japonés, porque tampoco sirve para nada el saberlo en chino y en japonés, ¿no? Pero hay piedra en seco en América, en todos los continentes, ¿no? Pero barracas de piedra en seco solamente hay en el entorno del Mediterráneo y en las Islas Británicas. Es un detalle muy interesante que tiene una razón de ser. En todo este ambiente, además, en todo el Mediterráneo, vamos a ver ahora, hacer un paseo muy rápido por esta geografía del Mediterráneo para ver los episodios que a mí me parecen significativos y particularmente importantes, pero hay que decir antes una cosa muy importante. La piedra no es la misma, es siempre caliza, pero esa caliza puede haberse sacado de bancos profundos o puede haberse sacado de bancos muy exteriores. Cuando los bancos son muy exteriores, sale a lajas directamente. Y al salir a lajas nos encontramos con la imagen que ven a la derecha, que es la zona del maestrazgo, en la cual las piedras que han sacado no se han retocado en absoluto y para nada. Las del rastell de arriba se pone de pie porque otras cosas sirve para que el ganado no salte por ahí encima, ¿no? Pero las que tienen aquí en Menorca sí que tienen que estar más trabajadas. Menorca no es el único sitio donde hay piedra de esta. Por ejemplo, en la zona de la Puglia, en la zona de la Bota de Italia, es exactamente de las mismas características que tienen aquí. Muy similar también es la zona de la Marina de Denia, en la provincia de Alicante, tiene también unas características muy similares a las de aquí. Es decir, que luego
la arquitectura que vamos a ver tiene que ver mucho con lo que sale directamente del terreno. Bien. Por ejemplo, estas dos imágenes que tenemos aquí, también es muy curioso. La que ven de la izquierda está de Benassal, y la que está la de la derecha es Vilafranca. Las dos están a unos 10 kilómetros una de otra. Fíjense qué aparejos tan diferentes. Pero los aparejos son tan diferentes porque las piedras son diferentes. El de la izquierda no es que el agricultor haya estudiado historia del arte y quiera hacer un opus explicatum, porque sea medio arqueólogo, no, sino porque es que cuando se ponen inclinadas permiten hacer hiladas perfectamente horizontales. O sea, es tan sencillo como eso. Es decir, aquí no hay que equivocarse, que no estamos hablando de historia del arte. Vamos a hacer ya el recorrido del Mediterráneo y vamos a irnos al extremo oeste y vamos a venir hacia el oeste. Por ejemplo, esta sucesión de bancales, a mí la verdad es que esta imagen me recuerda muchísimo mi territorio y podría ser, la parte de arriba se ve ya una muralla, podría ser Morella. Sin embargo, si nos acercamos y vemos la imagen con más amplitud, vemos que estamos en el Huerto de los Olivos, que lo que hay delante es el Templo de Jerusalén, que, bueno, pues ahí está la cúpula de la roca, que al fondo están las basílicas cristianas, etcétera, ¿no? Bueno, pues el paisaje que se ve desde el Huerto de los Olivos es un paisaje de piedra en seco, lo mismo que por toda Judea. Las barracas de piedra en seco de Israel y de Palestina son particularmente interesantes porque son las que están documentadas desde más antiguo porque salen en la Biblia. En la Biblia hay una voz, que no se la voy a repetir en hebreo porque tampoco vale la pena, o sea, mi hebreo ya pueden suponer que tampoco es particularmente profundo, ¿no? Pero sí que lo he hablado con gente que sabe hebreo y la palabra, si dijéramos barraca de piedra en seco en hebreo, sería eso que están viendo en la pantalla, que son, ahora las veremos más de cerca, son torres de viña, están hechas en viña y sale ya en Isaías, en el siglo VII a.C., sale en el Evangelio de San Mateo, era un propietario que plantó una viña, la rodeó por una cerca, acabó en ella un lagar y edificó una torre. Es el Evangelio de San Mateo. Bueno, pues esa torre de viña, esa barraca, ¿no? O sea, es lo que sale en la voz de la Biblia. Han sido muy bien estudiadas por la Universidad de Jerusalén, por un investigador que se llama Zvi Ron, que es que era más joven, está ahí en la imagen de la izquierda. Y han sido, fíjense que tiene, cuando son torres no son torres defensivas, son torres para vigilar la línea que tienen alrededor, ¿no? Han sido estudiadas sobre todo porque le interesaba mucho a este investigador la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior. Pueden llegar a bajar 15 grados o a subir 15 grados respecto al ambiente. Es decir, que es una cosa que le interesó particularmente, ¿no? Tienen una escalerita alrededor para subir a la parte de arriba, esa terracita de arriba, pero sigue siendo una barraca como las nuestras. De estas aquí nosotros no tenemos, pero sin embargo todavía en la zona de la Puglia, en Italia, hay cosas muy parecidas a estas, ¿no? Vamos a pasarnos de la zona de Israel, de las barracas de Judea, damos un salto y nos vamos a Creta, ¿no? En Creta hay unas barracas interesantísimas. En Creta se llaman mitatos. Y las que están en el monte Ida, donde nació Zeus según la mitología griega, ¿no? Son particularmente interesantes. Allí la verdad es que las utilizan para cuidar quesos, y hay un tipo de quesos que se crían en estos mitatos, ¿no? Y las de Creta son particularmente interesantes, aparte de que todavía se siguen haciendo poquitas, como aquí, como en todas partes, ¿no? Ya, encontrar a un señor que haga barracas es complicado, pero bueno, esto es una foto que fue mía, la foto obviamente es muy mala, ¿no? Y estaban construyendo una barraca, esto es de hace unos cuantos años. Bien, pues estas han sido excavadas, se han hecho excavaciones arqueológicas en la zona de Creta y hay restos de barracas, claro, una barraca entera perfectamente conservada no existe, pero hay restos de barracas del año 4000 a.C. O sea, hay que ser conscientes de que las barracas nuestras, o sea, vienen de hace 6000 años,
que es un dato que yo creo que también es relevante. Esto si ahí no pusiera Tolos, Minoica, Creta, Grecia, 1400 a.C., pues dirían, ¡ay, una barraca muy bonita, muy bien construida!, ¿no? Pero nadie pensaría que es una construcción minoica de 1400 a.C. Bueno, si nos vamos paseando por el Mediterráneo, hay por todas partes. Esto es una isla que hay en el Adriático que se llama Bergenac, que a mí me hace mucha gracia porque parece que sea las huellas del pulgar, ¿no? Está toda perfectamente parcelada, ¿no? Esta es una fotografía de la Col que a mí me la mandó una amiga de Croacia, ahí se llaman Kazum. Bueno, cuando me la mandó, yo estaba empezando a coleccionar barracas de piedra en seco y bueno, pues esa era una cosa muy antigua. Vamos a otro sitio importante. Otro sitio importante es la zona de la Puglia, que ya la he citado, es el tacón de la bota de Italia. Y allí es donde hay muchas barracas de piedra en seco, son muy parecidas, la piedra es muy parecida a la de aquí. Hay elementos constructivos que se parecen mucho a Menorca, en ese sentido es muy interesante hacer las comparaciones. Y allí es donde mejor estudiadas están, porque la Universidad de Bari, que es la zona donde las lleva trabajando, la primera publicación que hizo fue en 1987. Fue el primer congreso internacional de piedra en seco en Bari. Bueno, y además gente muy seria, gente de la Universidad de Bari tremendamente seria y que han hecho muchísimos dibujos, muchísimos análisis. Allí se ha popularizado tantísimo que allí es un atractivo turístico. Hay hoteles de piedra en seco, ¿no? O sea, la gente va a ver la piedra en seco, a ver las barracas de piedra en seco. Incluso, también es verdad que allí es el único sitio que mientras en el resto del Mediterráneo son refugios para personas o refugios para animales, allí han llegado a convertirse en viviendas, ¿no? La gente, pues, no es que viva mucha gente en este tipo de viviendas, pero hay gente que todavía vive. Y hay un pueblo, que es Alberobello, ¿no? Pues que la gente vive de la piedra en seco, ¿no? Del turismo de piedra en seco. Es muy curioso, fíjense, sobre todo digamos que son las más artísticas de todas, ¿no? Acabadas en punta, así tan elegantes. Y fíjense a la derecha esta que está en ruinas. A mí me interesan mucho las barracas en ruinas. Esta mañana se lo decía al amigo Agustín, porque es que se ve mejor cómo están construidas las que están arruinadas, ¿no? Fíjense que tiene varias capas, ¿no? Tiene varias capas que no voy a analizarlas ahora porque no procede, pero bueno. Si nos vamos viniendo para acá, podríamos parar un momento en Cerdeña, y en Cerdeña, pues no son tan parecidas a la de aquí, porque la de la piedra que hemos visto es una piedra que se parece más a la piedra que está por la zona de Castellón, ¿no? Pero bueno, lo interesante de las barracas de Cerdeña es que están todas catalogadas, perfectamente catalogadas, ¿no? Y todas tienen su nombre, su situación, etcétera, etcétera. Es un trabajo que han hecho, tampoco tienen tantísimas, porque creo que tienen poco más de 400, pero bueno, es un trabajo que habría que hacer aquí, habría que hacer en mi territorio y habría que hacer en todas partes, por supuesto, para saber las que valen la pena mantener, las que no valen. Dice, bueno, pues no hay que mantener todo, absolutamente todo, pero hay cosas que sí que hay que mantener y que son importantes, ¿no? Y saber lo que tenemos y lo que no tenemos, ¿no? Pasamos al sur de Francia, en la zona de la Provenza, en la zona del Languedoc. Allí también tienen una peculiaridad tremenda y es donde primero empezaron a conservarse, a catalogarse, donde primero pasaron de ser un objeto arqueológico. O sea, allí sí que son objeto arqueológico desde hace muchísimo tiempo. Allí se llaman bolis, ¿no? Hay incluso un village de bolis, un pueblecito en Gordes, en Vaucluse. La verdad es que allí está todo tan congelado, tan congelado, tan congelado que dice, bueno, da pena porque dice, bueno, aquí están vivas, en mi territorio están vivas las barracas, ¿no? Pero aquí ya no. Este es el village de Bolis, pero bueno, vas a ver eso como vas a ver no una reserva de indios, sino como vas a visitar un poblado bantú, ¿no? Si pasáramos a Irlanda, es también muy interesante, son las más raras, no voy a pasar ninguna. Lo único que voy a pasar es esta foto de una película del hombre tranquilo de John Ford, en la cual hay una escena en que están John Wayne y Maureen O'Hara, ¿no? Y John Wayne, que está cavando
el terreno para plantar un rosal, le dice, estoy harto, dice, aquí en este país solamente salen piedras. No, es decir, es lo mismo que a nosotros, ¿no? Solamente nos podemos acabar y solamente nos salen piedras, ¿no? Bueno, pues eso. Bien, la piedra en seco, ¿qué es? Por lo que hemos visto hasta ahora. Es una epopeya humana, es la construcción de un paisaje, es un trabajo acumulado, es una actuación sostenible. Fíjense que lo que es mover toneladas de piedra, las toneladas de piedra que se han movido. Sin embargo, a partir de lo que me queda ahora de hablar, voy a hablar de otra cosa completamente distinta, dentro de lo que cabe, ¿no? Que son las barracas. Aquí ya no vemos solamente eso, sino que yo creo que vamos a ver un trabajo inteligente y una sabiduría ancestral. Las barracas las podríamos atacar de muchas formas. Las podríamos atacar por su situación, pueden ser aisladas, pueden estar asociadas a un marcher, asociadas a un bancal, hundidas dentro de un bancal, como las vamos a ver, etc. Podríamos mirarlas por el tipo de embocaduras, ¿no? Si están hechas con arcos, con dintel. La verdad es que no tiene demasiado interés en ver estas cosas porque son cosas que vienen dadas un poco por el terreno. El que sean dinteles o arcos tampoco es que el agricultor haya estudiado historia de la arquitectura ni historia del arte, ¿no? Sino simplemente porque si no tiene un dintel de esas dimensiones, pues no lo puede poner. Es tan sencillo como eso. Y si no tiene unos maderos para que le hagan de cimbra para poner las piedras en forma de arco, pues tampoco puede hacer el arco. ¿Qué tipos de bóvedas hay que esto ya empieza a ser más importante? Pues hay dos tipos de bóvedas. Las bóvedas, digamos, esquifadas, como estas que vemos en Vaucluse, en Gordes, en Francia, ¿no? Que existen por todo el Mediterráneo occidental y que curiosamente no existen en el Mediterráneo oriental. Parece que sea un invento de esta parte del Mediterráneo, que existen también en mi territorio, como, o sea, estas bóvedas de cañón seguido, pero que bueno, ustedes tienen aquí seguramente las mejores y las más interesantes, que son los ponts magníficos, este tipo de bóvedas. Pero no voy a hablar de estas porque la verdad es que me parecen menos interesantes. Voy a hablar de las cúpulas por aproximación de heladas y perfil catenario. Lo primero que hay que decir de este tipo de barracas es que es un invento genial. Es un invento genial porque es el primer tipo de cúpula o de bóveda que se inventa en la historia de la arquitectura y que ya desde el primer momento tiene dos elementos geniales. El primero es que no se necesitan cimbras. Cuando digo que no se necesitan cimbras, la cimbra es el trabajo de madera que se hace por abajo para poner las piedras y luego se quita la cimbra y se quedan las piedras. Normalmente, en una construcción de piedra, en una bóveda gótica, por ejemplo, la bóveda de la Catedral de Ciutadella, seguramente costó mucho más dinero la cimbra para sostener las piedras mientras se estaba construyendo que la propia construcción. O sea, por lo menos es incluso ahora, muchas veces los andamios que hay que levantar pueden llegar a ser el 50% de una construcción de estas de gran tamaño. Entonces, que se pueda hacer una cúpula sin cimbras es un invento genial. Y que además, por mucho que llueva, el agua no va a entrar dentro, sino que se va a ir siempre para afuera. Ya sabemos que se ponen las piedras hacia el exterior. O sea, eso es un invento desde hace 6.000 años, ¿no? Y es lo primero que se inventa. O sea, es un invento genial. La segunda cosa que hay que decir, pues eso, que hay que llamarlas cúpulas, por aproximación de hiladas y perfil catenario, y que nunca jamás hay que llamarlas falsas bóvedas. Primero porque una cosa no se define en negativo. Si definimos una cosa en negativo es que no la estamos definiendo bien. Pero además es que es una bóveda auténtica, es una cúpula auténtica que trabaja como una cúpula auténtica. ¿Qué secreto tienen? Pues tienen dos secretos. La primera, que están construidas por anillos, y la segunda, que tienen un perfil catenario. Voy a explicar en qué consisten estas dos cosas. El que están construidas por anillos quiere decir... Yo tengo un amigo que es profesor de construcción y que él tiene una definición de bóveda que dice que una bóveda es un conjunto de piedras que se empujan para no caerse.
Bien, un conjunto de piedras que se empujan para no caerse es un círculo, como el que tienen de arriba, o como vemos en esta jugada de rugby, que se llama melee, en la cual unos jugadores están empujando a los otros. Si unos de ellos dejaran de empujar, se caerían todos, ¿no? Pues pasa lo mismo con ese círculo. En ese círculo, la parte más gruesa es la parte de delante, ¿no? Y aunque estén las piedras ligeramente inclinadas al exterior, cada círculo pesa y se están empujando entre todas. Y al empujarse entre todas no caerán jamás. Si cada círculo es más pequeño, el siguiente más pequeño, cada vez es más pequeño, no se caerá nunca. Es un invento tonto. Parece que estúpido, ¿no? Parece que infantil, pero es un invento genial, ¿no? De hace 6.000 años, pero que hasta hace poco pues, se seguía construyendo porque era esencial. Bueno, el funcionamiento mecánico que ha sido estudiado, pues lo que les decía, Rubió, que es este arquitecto catalán que yo les decía al principio, discípulo de Gaudí, demostró que en este dibujo que tenemos a la derecha, ¿no?, que si las piedras funcionaran solamente por contrapesos, tendríamos que tener esa forma de barraca, que no la tienen jamás, evidentemente. ¿Quiere esto decir que nunca hay contrapesos? No, a veces hay contrapesos, como vamos a ver. También un ingeniero griego, hace relativamente poco tiempo, Constantino Sumarcase, empezó estudiando, o sea, si se van poniendo las piedras cada vez más adelantadas, y llegó a la conclusión que había una curva que era mucho mejor que otras curvas. Esto fue el primero que lo pensó. Aquí, estas son las barracas de las cuales él partía, que las tenía dibujadas a mano, ¿no? Serena Capay, que es un arquitecto de Cerdeña, también había llegado a una conclusión similar, diciendo que las barracas de Cerdeña todas tienen la misma, o sea, puede inscribirse siempre un triángulo equilátero dentro de ellas. Miguel García Lisón y yo habíamos llegado a una conclusión similar, ¿no? Es decir, que si hacemos un triángulo equilátero así, ¿no?, o sea, ya desde este punto trazamos una curva y aquí trazamos otra curva, nos daría las barracas de piedra seco tipo. De estas hay cientos o miles, son la mayoría. No quiere decir que no haya de otras, pero si hay de otras, luego veremos lo que pasa, ¿no? Incluso Juanek, un profesor yugoslavo, del cual estábamos hablando hace un momento, ¿no?, pues no, ya no dibujó el triángulo este. ¿Qué significa eso? Bueno, pues yo junto con unos colegas dijimos, vamos a ver si conseguimos demostrar que esto sirve para algo. Buscamos una barraca que estuviera aislada, ¿no? Está en la provincia de Castellón, está en un pueblecito que se llama Catí. Sabemos que fue construida en 1946 porque conocemos a sus nietos, ¿no?, y porque allí hay una piedra que pone en 1946, es esta que ustedes están viendo, y entonces esta es por dentro, es una maravilla, es una delicia de barraca, es muy amplia interiormente, tiene 6 metros de luz limpia y un diámetro perfectamente señalado. Y entonces hicimos una cosa que no se había hecho yo creo que hasta ahora, que es escanearla. La escaneamos por dentro y por fuera, fotografiándola con drones, ¿no? Y entonces nos salió esto que estaban ustedes viendo aquí, que es la sección, por primera vez en la historia tenemos una sección perfecta en la que hay una barraca, porque claro, dibujar, que había dibujado muchas, pero los dibujos que uno hace nunca tienen la exactitud que pueden tener el haber hecho un escáner interior y un escáner exterior. Bueno, pues entonces con esta sección calculamos gráficamente y encontramos que esta barraca, que cumplía perfectamente la regla del triángulo equilátero, tenía una curva de presiones perfecta. Esa curva se llama catenaria. Y la catenaria, en realidad, me lo dejo ahí, pero no vale la pena. Imagínense que tengo una cadena colgando de aquí, ¿no? Bueno, pues esa curva que hace la cadena, eso se llama catenaria. Bueno, pues esto es una catenaria que en este caso, además, cuando es un triángulo equilátero, tiene la ventaja suplementaria, ¿no?, de que el empuje que da sobre el terreno es casi vertical. Con lo cual, o sea, aunque los muros de esta barraca de 6 metros
de diámetro tienen 1 metro, podrían incluso haber sido ligeramente menores desde el punto de vista estructural. Desde el punto de vista constructivo no, porque un muro de esas dimensiones en piedra en seco pues es una cosa excesivamente atrevida, más teniendo en cuenta que esto había sido construido por un pastor. Ya le he dicho que conocemos a sus nietos, ¿no? Por un pastor, él solo, durante 2 años, y bueno, pues era muy listo y muy hábil, pero tampoco hay que pasarse en estas cosas, ¿no? Bueno, pues esto nos demostraba que la catenaria es el sistema que... Bueno, la catenaria además tiene la ventaja, cuando es este triángulo equilátero, que es muy parecida a la parábola. La parábola es mucho más fácil de trazar si se quiere que la catenaria, que es una curva mucho más complicada. Y, o sea, aquí está el trazado con esos 2 arcos, ¿no? Con la catenaria y con la parábola. Esto, a efectos prácticos, con 6 metros de diámetro, pues es perfectamente confundible uno con el otro. Bien, es muy curioso, pero este sistema de la catenaria es un invento también moderno. O sea, estamos descubriéndonos ahora mismo a lo que ya sabían hace 6.000 años. ¿Por qué? La catenaria se la inventó un señor que se llama Robert Hooke en 1675, ¿no? Y en este decía que del mismo modo que cuelga la cadena flexible, así pero invertido se sostendrá el arco rígido. Es decir, si yo cojo esta cadena y la consiguiera poner vertical así, ¿no? Esa curva es la del arco perfecto que no produce empujes. ¿Quién aplicó esto? Gaudí. Si conocen toda la obra de Gaudí son todo arcos catenarios, ¿no? Arcos catenarios, y sí que habrán visto también, por ejemplo, todas esas maquetas de la Sagrada Familia, que son en realidad cosas que están colgando, que él le ha dado la vuelta para que se sostengan. Bueno, pues este invento moderno de 1675, que luego hay un profesor, Jack Hyman, que nos dice que siempre que nosotros tengamos un arco, si le damos la forma que sea, pero por dentro de él pasa esa catenaria, pues en algún momento dado, pues será estable. Bueno, esto se utilizó también en el siglo XVIII por un arquitecto famoso, Giovanni Poleni, para demostrar que la cúpula de San Pedro de Londres no se iba a caer, a pesar de que tenía unas grietas que le habían aparecido, etc. Pero esto que había descubierto Hooke en el siglo XVII, que aplicó Poleni en el siglo XVIII, resulta que en el siglo VI a.C. los persas ya lo sabían, porque este palacio, el Palacio de Ctesifronte, ya tenía las bóvedas catenarias. Las tenían, sabían los sirios del 700 a.C., que ya hacían esas cúpulas de barro tan peculiares, tan parecidas a las barracas, aunque mucho más estiradas. Las hacían en Cerdeña, que hay unas construcciones primitivas, que son las nuragas, en las cuales tiene una forma parabólica, en la cual se ha estudiado, porque ahí sí que se han hecho unos estudios arqueológicos interesantísimos, y se sabe que para construir esas bóvedas, que son mucho más grandes que las normales de por aquí, ¿no? Y son del año 1900 a.C., ¿no? Pues eso lo único que se necesitaba era tener un palo larguísimo hasta la altura, y luego con un juego de cuerdas se iba trazando esa parábola. Tampoco lo voy a contar ahora, pero es decir, que en 2000 a.C., hace 4000 años casi, ya sabían que esto era una curva adecuada, una curva perfecta, etc. Y bueno, si nos vamos seguramente el objeto arquitectónico más conocido es el llamado Tesoro de Atreo en Micenas, 1400 a.C., que pues tiene esa curva perfecta, que ha sido estudiado desde el punto de vista de la estática gráfica recientemente, y que es una construcción perfecta, una construcción que no tiene, o sea, que los empujes quedan dentro de sí mismos, lo mismo que habíamos hecho nosotros con la barraca de piedra en seco, se ha hecho también a la vez prácticamente con el Tesoro de Atreo en Micenas, y ha dado los mismos resultados. Bien, pero ¿por qué tienen esas formas tan raras, tan diferentes por fuera? Porque eso sí que es otro tema que es interesante.
Bueno, pues esas formas tan diferentes por fuera las tienen porque el material, la función y las tradiciones locales son diferentes. Primero el material. Por ejemplo, esta es una barraca, luego la veremos por dentro de otra forma. Está en Albocácer, también en Castellón. Y yo pude hablar con el hijo, que es este señor que lleva la samarreta esta blanca, ¿no? Con el hijo del que la construyó en los años 30 y 40 del siglo pasado. Lo primero que me dijo es que no se podía construir una barraca si no había un fité. Un fité allí es un roquedal del cual puedes ir sacando las losas. Con un perpán o con un tasco, ¿no? Vas abriendo el fité, vas sacando. Fíjense que ahí aparece en la fotografía de la izquierda apoyando el pie en una laja de piedra, que por cierto es más gruesa por un sitio que por el otro. Y entonces ese tipo de lajas de piedra son las que se ponen arriba en la bóveda, siempre poniendo la parte más gruesa hacia adentro, para que pese más, para que se empujen entre ellas todas. Creo que ninguna de las piedras que hay ahí pesa menos de 100 kilos. ¿Cómo la subió? Es otra cosa que habría que saberlo, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, porque yo creo que era con un sistema de palos y rodillos, es como lo subió. Bueno, estas son más imágenes del interior. Y aquí también las escaneamos y fíjense que las bóvedas aquí ya no cumplen la regla del triángulo, de lo que es propiamente la bóveda, porque abajo hay un muro que se va subiendo, es más bajo del triángulo. Y entonces, ¿qué pasa? Que al ser más bajo del triángulo, la curva ya es una curva mucho más amplia, en la cual sí que produce empujes laterales. Y a producir empujes laterales, y para la construcción también, pues necesita contrapesos, que es ese dibujito que ven a la derecha. O sea, para construirla hay que ir poniéndole contrapesos. Su hijo se acordaba de que su padre le había dicho que tenía que poner contrapesos cuando hacía una bóveda de este tipo. Cuando la vemos por fuera, pues parece que sea un amontonamiento de piedras, ¿no? Parece que sea un amontonamiento de piedras porque es una bóveda extraordinariamente gruesa, ¿no? Fíjense que es una extravagancia de gruesa, pero es una extravagancia de gruesa porque este tipo de bóvedas, al ser menor del triángulo, empuja muchísimo para los lados. Hay de muchos tipos, por supuesto, y depende de las piedras. Por ejemplo, la que ven ahí más a la izquierda, esa sería de una hoja prácticamente, ¿no? Vas poniendo, o sea, losas encima de otras sin contrapeso ni nada. Están en la zona de Tiri. Y curiosamente, a menos de 10 kilómetros, también está la derecha de Albocácer, que esa sí que le han puesto alrededor ese cuadrado, esa caja de zapatos, la han envuelto en la caja de zapatos, y la han cogido de los riñones, o sea, la han cogido de los riñones para que se sujete bien. Ese cogerlo de los riñones la vemos también, por ejemplo, en esta imagen de la derecha, pero ahí en vez de una caja de zapatos le han puesto una especie de cilindro. Una especie de cilindro que lo ha subido casi hasta arriba del todo y dice, bueno, tú no, esta es de Teruel y es un baño que debió decir, tú no te caes porque lo digo yo y ya verás cómo no te caes, ¿no? La de la izquierda es una cosa muy curiosa porque parece un iglú, ¿no? Parece un iglú. Primero han construido la barraca y luego le han puesto una segunda capa que están las piedras muy bien ajustaditas. Y yo la única explicación que le encuentro, también por el sitio donde está, es que para que no se suban las cabras, está en medio de un monte con muchas cabras y muchos bichos, ¿no? Y las cabras les encanta subirse a los sitios altos, ¿no? Y si empiezan a dar patadas, pues bueno, al final acaban derribando la barraca. Y seguramente esta es para que la parte de arriba esté arriba y si sube una cabra, que es inevitable, no, por lo menos para que no la derribe. Luego hay otras que son, ustedes las conocen perfectamente, que son las escalonadas. Esta no es tan bonita como las suyas, esta está en Minaros, en Castellón. Y las barracas se construyen siempre de fuera para adentro, no de dentro para afuera. O sea, al principio sí que puedes hacerlo desde dentro, puedes llegar hasta 1,5 metros de altura, 2 metros, puedes subirte a una borriqueta, pero a partir de ese momento hay que hacerla desde fuera para adentro. Y entonces, claro, evidentemente, pues estos niveles diferentes son, pues es un poco el andamio perdido que se está utilizando y que, bueno, pues ustedes conocen también. Ahí el dibujito de la derecha, pues aquí habría que hacerlo muchísimo más aumentado. Me decía el compañero, el amigo Agustín,
que bueno, pues aquí, o sea, se podían subir incluso con un burro por la parte de atrás, ¿no? En las piedras se iban subiendo, pues evidentemente es porque este escalonado es un escalonado que sirve para construir el edificio. No se hace gratuitamente, ni se hace para que haga bonito, ni que parezca una pirámide egipcia. Se hace porque es necesario, porque si no, no se podrían construir las barracas. Esta es la última barraca que les voy a enseñar. Es una que es de mi pueblo, o sea, yo le tengo muchísima simpatía, la conozco de toda la vida, ¿no? Y es de un agricultor que también hizo 2 barracas, o sea, esta y otra más, no hizo más, pero en realidad esto hizo primero la barraca para que cumpliera el carro, construyó el bancal encima y plantó los olivos y ese algarrobo enorme que tiene encima. Esta es la entrada, tiene esa escalerita a la derecha y a la izquierda. La barraca no es pequeña, es muy rebajada, extremadamente rebajada, ¿no? Es decir, que aquí sí que han habido contrapesos, han habido dobles bóvedas, han habido 1000 inventos, ¿no? De donde se sacó el agricultor el ingenio para hacer una cosa de estas, es una cosa que resulta admirable, porque ahora pues su nieta, es una niña pequeñita que la conozco yo, y yo estuve ahí un día y estaba diciendo que la alacena que hay al fondo dice, no, ahí es donde el abuelito tenía el televisor, ¿no? O sea, bueno, la gente ya estamos en otra etapa de la vida, ¿no? Esto es, fíjense lo rebajada que queda la bóveda de aquí, ¿no? Bueno, las 2 últimas imágenes es la que yo les he puesto, que es comparando el tesoro de atrio de Micenas con la barraca de esta que hemos visto de Catí del año 1946, o si quieren la del tesoro de Atrea comparándolo con una barraca de Ciutadella dibujada por Miquel Forteza. No se diferencian tanto de dimensiones, ¿no? Antes lo estábamos discutiendo, no se diferencian tanto de dimensiones. Pero bueno, esto nos trae a ese misterio extraño de la mente humana, de cómo esas tradiciones se han ido transmitiendo desde hace 6000 años hasta ahora, porque el que construyó la barraca de Puntanati o la de Catí, ninguno de ellos había ido a la universidad, ninguno de ellos probablemente sabían leer ni escribir, ¿no? Y sin embargo sabían cosas que nosotros no sabemos, El mantener la piedra en seco y mantenerla viva yo creo que es muy importante, porque hay muchas cosas que desconocemos y que seguramente todavía podemos aprender. Esto es todo lo que quería contarles yo. Muchísimas gracias por su atención. Seguidamente podemos dar la palabra a ustedes. Si alguien quiere preguntar algo. Si hay alguien que quiere preguntar algo y yo se lo puedo responder, no tengo ningún inconveniente. Yo de todas formas quisiera felicitarle por lo bien documentada que estaba su intervención, y comparando con una opinión bastante generalizada aquí en Menorca sobre la antigüedad de las barracas, que normalmente la gente piensa que son del siglo XIX, XVIII como máximo, y aquí nos ha demostrado con mucha documentación de que existen desde hace 6000 años. Eso me parece impresionante, pero que se han producido ejemplares en toda la geografía terrestre, porque me ha hablado de América Latina, y más concretamente en Chile, un pueblo inca respondía a esta técnica de la piedra en seco. Bueno, yo le paso la palabra, por si quiere añadir algo más. No, yo sí que, vamos a ver, yo sí que, eso sí que lo puntualizaría, que es lo que he dicho al principio, es decir, piedra en seco hay en todo el mundo, en Corea, en China,
Australia, en América del Norte. Es muy curioso porque América del Norte y Australia la llevan ingleses, ¿no? Que ahí también hay piedra en seco. Yo conocí a unos amigos de Kentucky, ¿no? El pollo de Kentucky, pues allí hay gente entusiasmada con la piedra en seco y pertenecen a la Asociación Internacional de Piedra en Seco, ¿no? Pero, barracas solamente hay en el Mediterráneo. ¿Y por qué solamente en el Mediterráneo y en las Islas Británicas? Pues porque responden a la expansión de un momento peculiar de la historia, que es cuando se expanden las barracas de piedra en seco y todas esas construcciones que hemos visto en Cerdeña, en Creta, en Micenas, etcétera, 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 y en Irlanda también, ¿no? Entonces, pertenece a ese mismo grupo cultural, ¿no? Del Neolítico, de la Edad del Bronce, y ese sustrato va quedando. La mayoría de las cosas que vemos pues son del siglo XVIII, del siglo XIX, o incluso del siglo XX, que yo les he enseñado de Catí, bueno, a estas que les he enseñado yo, que conocemos a sus abuelitos, ¿no? O conocemos a sus nietos, mejor dicho, ¿no? Pero esos han aprendido a algún sitio, esos no sabían leer ni escribir, esos han visto barracas en algún sitio, esos no conocen el tesoro del Egeo, ¿no? ¿Dónde las han visto? Pues allí mismo. O sea, es que estas cosas no son cosas eternas. Yo cuando les decía que hay que catalogarlas y ver las que hay que conservar y las que no hay que conservar, dices, hay algunas que dicen, bueno, pues si se pierden, pues se pierden, ¿no? Pero hay otras que son importantísimas y no deben perderse. Y para saber las que son importantes y las que no, pues hay que catalogarlas. Y cuando las tengamos todas catalogadas, como han hecho los en Cerdeña, pues diremos, bueno, pues aquí hay que darle una subvención, aquí una ayuda. A bueno, pues buenos días. Hay que provocar que haya talleres de piedra en seco, para que se puedan seguir construyendo, que sea una cosa viva, etc. Eso sí que me parece importantísimo. Y que además, o sea, es una cosa que dice, bueno, en jardinería se utilizan. Yo monté una escuela taller allí en la provincia de Castellón, en Traiguera, y hubo una época, me acuerdo, luego desapareció por una serie de circunstancias más bien políticas que de otra cosa, ¿no? Pero yo me acuerdo que hubo una temporada en la cual me di cuenta que los alumnos de Piedra en Seco, que se iban los fines de semana a trabajar a Benicàssim o a sitios donde había chales, ganaban más dinero que yo. Cosa que no me parecía mal, ¿no? Me parecía fantástico. No, pero bueno, trabajaban en jardinería, y aplicaban las cosas que habían visto allí. También construyeron barracas de piedra en seco en jardines, en cosas, en sitios de estos. No se trata de que sea para jardinería solamente, puede ser para muchas cosas, pero el conocimiento de la piedra en seco es mucho más interesante de lo que parece. ¿Alguien más? Yo quería preguntarle, cuando calcula o tiene en cuenta la forma de la bóveda, ¿cómo son por aproximación? ¿Por qué no tiene en cuenta el largo de las piedras? Porque yo tengo la idea de que más largas las piedras, más baja la barraca. Vamos a ver, normalmente, bueno, es que de construcción de barracas se habla muy poco, ¿no? Pero normalmente, o sea, una piedra, cuando va avanzando sobre la otra, en esta que hemos visto de Albocácer, que avanzan bastante más que menos porque no cumplen la ley del triángulo equilátero, esas como mínimo tienen que tener 2/3 dentro. Entonces, según esta premisa, más larga la piedra, más rápido se cierra la cúpula. ¿Entiende? Porque yo pienso que, por ejemplo, la de Son Salomó, que tiene una altura descomunal, no es porque la querían hacer una catedral. Yo pienso que calcularon la circunferencia al suelo para poner tantos vents, empezaron a construir y que se cierra más o menos como viene según lo largo de la piedra. Si tengo piedras cortas, estoy obligado a subir mucho más porque solo puedo subir de 1/3 a cada hilada. Si tengo piedras muy largas, a cada hilada pues gano mucho más.
Vamos a ver, según entiendo yo, lo que creo que es clave es la forma de la bóveda. Es decir, el perfil de catenaria es clave. Es más, en las de Bari, que están muy bien estudiadas, porque ahí sí que las han estudiado muy bien los italianos, hay una primera capa, que es relativamente estrecha, ¿no?, que cumple perfectamente la curva adecuada, y luego hay otra capa y luego hay otra capa. Pero no depende de la dimensión de la piedra. Entiendo yo, ¿eh? Pero, ¿y entonces por qué hacían una catenaria? Porque esta gente, como dice muy bien usted, igual no sabían leer. De catenaria no tienen ni idea. Ellos van según la piedra que manda. Porque han descubierto que la catenaria es perfecta. Es el arco perfecto. O sea, que la catenaria, en esta imagen, en la del tesoro de Atreo, es el arco perfecto. O sea, ha habido un momento en la historia que, precisamente haciendo pruebas, ¿no?, hay unas que se les caen, otras que no se les caen, y han visto que hay una forma que no se cae. Y la forma que no se cae es el arco perfecto. Y esa forma perfecta es la catenaria. Entonces, eso se sabe desde hace 6.000 años. Pero la ciencia moderna lo descubre en el siglo XVII. Un señor que se llama Hooke, que se cree que es el inventor del siglo, que se le ha vendido la bombilla, que además, cuando lo descubre, lo escribe en secreto para que nadie se lo copie, ¿no? Se lo dice a un amigo, que es el que está construyendo la catedral a Bren, a un arquitecto famosísimo, que está construyendo la Catedral de Londres, y la Catedral de Londres, la cúpula, ya tiene el secreto de Hooke. Pero Hooke no lo revela a nadie hasta que no se muere. Cuando se muere, entre sus escritos se encuentra precisamente la fórmula de la catenaria. Porque es un invento, y en el momento en que se ve que es cierto que la catenaria es el arco perfecto, empieza a aplicarse, y lo empieza a aplicar todo el mundo. Lo empieza a aplicar este señor que se llama Poleni, que les he puesto, para la cúpula de San Pedro. Y Gaudí dice, pero bueno, si estamos haciendo el tonto, si hay un arco perfecto, ¿por qué vamos a hacer arcos imperfectos? ¿No? Y la obra de Gaudí es toda con catenarias. Que, por cierto, ya les he dicho que es muy parecida a la parábola, con lo cual, como se confunden, y la parábola es fácil de trazar y la catenaria complicadísima, complicadísima de trazar, digamos, geométricamente, ¿no?, con cuidado. Aproximadamente, que es lo que se hace con las barracas de piedra en seco, pues sí, es una fácil de trazar. Pero yo creo que no depende de la dimensión de las... Porque la dimensión de las piedras es importante, lo mismo que el tipo de material. No es lo mismo una piedra blanda que una piedra dura, no es lo mismo cómo se cae de una forma o de otra. Luego quería preguntarle, Sí. si podría preguntar a su amigo cómo hace con las piedras de 100 kilos, porque esto es un misterio muy grande de todo aquí todos los talayots y los murallis de Sardeña. Esto es para mí la pregunta fundamental, ¿cómo han levantado esto? Porque si no sabemos esto, no sabemos muy poca cosa. Pues mi amigo, es una lástima, pero murió en los años 60 del siglo pasado. Yo he intentado muchas veces hablar con él, pero no lo he conseguido nunca. No, ya me gustaría poder hablar con él y al hijo se lo he preguntado boca arriba, boca abajo, de lado, ¿no? Y él sabe lo que sabe. Lo único que le decía a su padre, vamos a ver, yo la conclusión que he llegado es que utilizaban rodillos. O sea, un sistema de maderos y con un tipo de contrapesos, ¿no? O sea, hay piedras que, yo he dicho 100 kilos, o sea, yo he visto piedras allí de 200. Hay un dintel, vamos, en esa barraca de los años 40, ¿no? Hay piedras de 200 o 300 kilos, una extravagancia, dices, ¿qué necesidad había de mover esas piedras, ¿no? Una cosa... O sea, tiene que tener una cierta facilidad para moverla. Cuando se ve el terreno, es diferente. Es decir, aquello está en una loma que desciende, ¿no? Seguramente las piedras han ido rellenando y las han ido transportando con un sistema de rodillos, ¿no?, hasta el sitio. Las de la bóveda ya me resulta más complicado. Pero es verdad que también he visto trabajar a gente de esta, ahora ya hay menos, pero yo recuerdo cuando yo empecé, yo todavía veía, y con un perpal,
con un perpal, ¿no? Se mueven muy bien las cosas, ¿no? Aquello de darme un punto de apoyo y moveré la tierra es verdad, ¿no? Y la palanca hace milagros, la ley de la palanca. Ya me gustaría saber cómo pusieron los talayots, ¿no? Y a mi amigo voy a intentar a ver si haciendo algún conjuro consigo hablar con él. Sí, bueno, yo quería hacer una puntualización con relación a lo de las barracas en el área mediterránea, porque estuvimos hace unos años en un congreso, precisamente Federica, Agustín y yo, en el Jadida, una ciudad atlántica de Marruecos, y allí tienen también, en una zona pequeña, pero tienen unas barracas que les llaman tazotas, pero bueno, prácticamente la técnica constructiva es exactamente la misma. Recuerda un poco esta que ha aparecido en Israel, porque también tienen una escalera lateral que sube para la construcción, y bueno, está ahí en una zona aislada, un poco al margen del área mediterránea. Eso es una zona atlántica. O sea, ya no me atrevo a decir si ha podido ir igual que los amigos estos americanos, ¿no? que han pasado los muros de piedra seca en otro, si era un momento puntual, hayan llevado una barraca a un sitio a otro, ¿no? O sea, Allí tenían un invento genial también para hacer la cúpula, que empezaron con las piedras planas así, y para subir más rápido, a medida de que añaden filas, las levantan. Y las últimas filas son casi como, parecen mejillones de pie. En vez de ponerlas siempre planas, las levantas a cada fila, las levantan un poco a poco. Y acaban casi verticales. Es una cosa muy... sí, pero ya es eso. Yo, cuando les he dicho que no quería hablar de los talayot, de los ponts, ¿no? Es porque me parecen menos ingeniosos. No, eso era una barraca, ¿eh? Ya, vale. Pero combinaban ese sistema que nunca he visto en otro sitio, de no... Sí, pero hay ponts que van avanzando, hay algunos que... No, los ponts es otro. y que luego acaban con dos piedras verticales, Sí, ¿no? bueno, Sí, tienen pero eso es... aproximación de hiladas Sí. en los muros laterales para reducir la luz de la cubierta. No son cúpulas. Pues esto me lo tomaré nota de la barraca Sí, atlántica. tenemos fotografías y tal. ¿Está? Bueno, Pues nada, muchísimas gracias por su atención.